Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. El verso 29, 30 y 31, solamente vamos a leer esos tres versos. Y ya leímos el capítulo entero al inicio del servicio, pero solamente vamos a leer estos tres versos. Amén. Isaías capítulo 40, verso 29, 30 y 31 dice a la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Queremos darte gracias, Señor. Gracias porque nos conceden esta noche, en esta hermosa tarde, venir ante tu presencia, Señor, para hablar de tu palabra. Gracias, Señor. Rogamos que nos dé la interpretación de la misma. Permite, oh Dios, que por medio de tu palabra Gracias. tus hijos sean edificados, Señor. Tu pueblo, Señor, aprenda más de lo que tú quieres decirnos a través de tu santa y bendita palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, en esta hermosa tarde, damos gracias a Dios por este día que nos ha concedido. Cada día es un día bendecido, ¿verdad? Un día en que podemos apreciar las maravillas del Señor. Desde el momento mismo en que nos levantamos, abrimos nuestros ojos, pues debemos darle gracias a Dios. Amén. Para esta tarde tenemos este tema importante de aliento al pueblo del Señor, que está pasando por momentos difíciles y de tribulación. Amén. Quiero decirle que este capítulo 40 fue escrito por el profeta Isaías. Amén. Así como todo el libro de Isaías. Y fue escrito esta profecía al pueblo de Israel que se encontraba cautivo. Cuando leemos los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, encontramos una serie de señalamientos en los cuales Dios le advierte al pueblo que se mantenga alejado de los dioses paganos, de las costumbres de Canaán, ya que esos pueblos adoraban a otros dioses, tenían costumbres diferentes a la adoración al único Dios verdadero. Y que si ellos lo hacían caso omiso a la palabra del Señor, le vendrían juicios, le vendrían cautiverios, le vendrían males. Y uno de estos ocurrió estando el pueblo muy entretenido, muy contentos. Y Dios empezó a hablarle a estos profetas de Dios y a decirle que venía el ejército de Babilonia a conquistarlos. Muchos de ellos no creían, muchos se burlaban, muchos se ufanaban incluso de decir que eran el pueblo de Dios. Sin embargo, el enemigo vino y se lo llevó cautivo, mató a una gran parte del pueblo, se llevó sus príncipes, se llevó sus tesoros, arrasó con el pueblo, llevándolo a la ruina total.
Dice la palabra del Señor que fueron un periodo de 70 años que ellos duraron cautivos allí, lo cual Dios, en su infinito amor por el pueblo, les da esta profecía y les da aliento al pueblo. Amén. Para que ellos supieran que Dios, aunque ellos habían fallado, aunque ellos habían pecado delante de la presencia del Señor, Dios estaba con ellos. Amén. Y ya Dios había visto su arrepentimiento allá en Babilonia, donde estaban cautivos. De manera que el Señor usa a su profeta, el profeta Isaías, y les dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Y hace una comparación, un contraste aquí. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo, el versículo 31, amén, que hemos leído, habla claro acerca de lo que es el tener esperanza en ese Dios verdadero. Amén. Esperar significa aquí esperar con expectación. Es como cuando ordenamos un paquete de algo que necesitamos, lo esperamos, buscamos en el buzón, indagamos acerca de eso porque lo necesitamos. Es apremiante la necesidad. Amén. También es un mensaje para aquellos que están débiles, aquellos que están enfermos, aquellos que humanamente no tienen mucha esperanza. Las Escrituras hablan con frecuencia de los beneficios que obtiene el ser humano al esperar en Dios. Dice la Biblia que ninguno de los que esperan en Dios será confundido. Amén. Eso lo dice en Salmo 25:3. Y en Salmo 37:9 dice: pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tendrán nuevas fuerzas, dice aquí la palabra del Señor. Conlleva la idea de renovar, de retoñar, de restaurar algo que se había perdido. Amén. Tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra del Señor. Encontramos algunos ejemplos de la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, donde habla de los héroes de la fe, Hebreos 11:34, nos dice la palabra que ellos sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batallas. Pero no solo Dios renueva sus fuerzas físicas, sino que también las espirituales. El Señor restaura al caído, al deprimido, al desanimado. Dios restaura esas personas. ¿Cuánto creen esto, hermano? Nos dice la palabra del Señor que Pedro estaba desanimado por los eventos de la pasión del Señor Jesucristo. Amén. Después de haber estado con el Señor 3 años y medio y haber visto tantos milagros, tantas maravillas, y de un momento a otro, aunque el Señor le había dicho a ellos todo lo que iba a acontecer, el ver en carne propia
el vivir en carne propia todos los eventos de la crucifixión del Señor, lo desanimó. De tal manera que él volvió a su antiguo oficio, que era de pescador de peces. Pero nos dice la palabra del Señor que Dios renovó sus fuerzas el día de Pentecostés. ¿Y qué pasó? Que Pedro comenzó a predicar la palabra y en el primer sermón se convirtieron 3,000 personas. En el segundo sermón se convirtieron 5,000 personas. Y eso es, hermanos, lo que hace Dios con aquel que se han agotado sus fuerzas, con aquel que le han dado un diagnóstico no esperado. Amén. Con aquel que está abatido por las pruebas. Nos dice la palabra del Señor que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuánto creen eso? Así que levantarán alas como las águilas. La versión griega del Antiguo Testamento dice: mudarán sus plumas como las águilas. Algunos favorecen esta traducción apoyándola en el Salmo 103, verso 5, que dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Según algunas tradiciones antiguas, el águila tiene la capacidad de renovar su plumaje aún de viejo. Fíjense, cuando el águila cumple 40 años, ya su pico se ha torcido, su plumaje es viejo. Cuando el águila cumple 40 años, sus garras de atrapar las presas también están envejecidas, es decir, ya no tiene el mismo agarre certero de cuando era joven. De manera que ella tiene dos alternativas: o renovarse o dejarse morir. Entonces comienza un proceso doloroso para ella, y lo primero que hace es, en las alturas, estrecharse fuertemente su pico contra la roca, de tal manera que se desprenda, quedando desprovista de su pico viejo. Es vulnerable, de tal manera que ella espera con paciencia hasta que pasa el tiempo y ese pico le crece de nuevo, pero ya renovado. Amén. En ese proceso pasan alrededor de 150 días en los cuales ella está tranquila, esperando ese crecimiento de ese nuevo pico. Y con ese pico nuevo, ella se arranca todas esas plumas viejas y también todas esas pezuñas viejas. ¿Y qué sucede entonces, hermano? Que vuelve nuevamente un plumaje nuevo, una cara nueva y lista para vivir 30 años más. Es el ave que dura 70 años de vida, que tiene una capacidad de cargar más de un 70% de lo que ella pesa. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos trae una enseñanza también a nosotros. Amén. Dice que a lo largo de la Biblia encontramos pasajes increíbles donde incluso Dios nos compara en nuestro camino como el cristiano a un águila. Dios mira esto en especial, el grande y esmerado cuidado que tienen ellas. Amén. En primer lugar, de su cuerpo, la capacidad y el entendimiento que tienen para renovarse a los 40 años. Amén. Y así continuar hacia adelante. ¿Pero qué quiere decir la Biblia cuando dice levantarán sus alas como las águilas?
Levantar las alas como las águilas significa, amén, aire puro, en primer lugar. La atmósfera en las alturas no está viciada. Si se respira aire puro allá arriba, y eso lo sabe el águila, amén. Allá arriba la visión es más clara. En las alturas no estorban las polvoredas ni las humedades típicas del valle. En las alturas hay quietud. No hay tormentas ni remolinos que se encuentran en la llanura. ¿Qué más podemos decir? En las alturas hay belleza. Amén. Los colores resaltan más: el azul del cielo, lo blanco de las nubes y el verde de los campos. Todo es bello desde las alturas. En las alturas hay seguridad. Los peligros y las acechanzas de sus depredadores que merodean en el valle no existen en las alturas. Amén. Entonces, cuando habla la palabra del Señor de que levantarán alas como águilas, está hablando precisamente de eso, de que debemos mantenernos en las alturas de Dios, no estar cabizbajos, aún en momentos de prueba y de dificultades que puedan venir a nuestra vida. Oh amados, estamos llamados a mantenernos en las alturas de Dios, en el secreto de Dios. El creyente sabe cuándo debe retirarse con Dios. Amén. Cuando vienen estos problemas, estas dificultades, es momento de orar, es momento de ayunar, es momento de estar en las alturas con Dios, donde vamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Los afanes diarios, la rutina de todos los días, amados, es ahí donde tienen que cesar por un instante, por un momento, y ver las maravillas del Señor, ver la contestación de Dios a nuestras peticiones. Habacuc 3:19 nos dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Que nos mantiene en las alturas. Un cristiano maduro no es aquel que en el momento de la prueba o la dificultad entierra su cabeza como el avestruz, sino que vuela alto para contemplar la hermosura de Jehová. Amén. Para inquirir en su santo templo y ver la bendición que solo viene de Dios cuando nos sometemos a Él. Dice que el águila tiene una particularidad muy especial, y es que puede volar en dirección al sol sin ningún problema. Oiga eso, amado. Puede volar con dirección al sol sin ningún problema. Las águilas pueden volar sin sufrir ningún dolor en sus ojos. Esto hace que las aves que la pretenden atacar desistan de su cometido y se alejen, pues no soportan la luminosidad del sol. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en Malaquías 4:2? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
Habacuc capítulo 4, verso 2. También nos dice la palabra del Señor en el verso que hemos leído: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos 4:31 nos dice la palabra del Señor: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. De manera que hay cambios, hay comunión, hay liberación, hay bendición de Dios cuando nosotros nos vamos a las alturas con Dios. Amén. Momentos que se presentan al ser humano difíciles. Hoy estamos bien. Mañana podemos recibir una mala noticia. Amén. Podemos recibir algo que no deseamos, pero que sabemos que le pasa al ser humano. Entonces, ¿cuál es la actitud del creyente? Irse delante de la presencia del Señor, como hacen los grandes hombres de Dios, como hacen los hombres que se mantienen en las alturas con Dios, y buscar el rostro del Señor, y buscar la contestación a su oración, al problema por el cual está pasando. Amén. Así como el águila tiene esa hermosa capacidad de renovarse, de saber el momento en que debe renovarse. Así el creyente debe entender el momento en que viene la lucha, viene la dificultad, viene el momento en que tiene que orar, tiene que buscar la presencia de Dios para ver el resultado positivo en su vida. Porque Dios no nos llama a estar en derrota. Dios permite las cosas con un propósito. Amén. Dios no permite las cosas para que nos quedemos igual, sino que Él las permite con un propósito de que maduremos más, de que nos acerquemos más a Él, de que le busquemos con más ahínco, con más precisión, con más guianza. No nos llama para que, no nos permite procesos para que nos quedemos igual. Nunca usted se va a quedar igual en un proceso por el cual usted pasa. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene momentos de desaliento a todo el ser humano. No podemos escapar a ello, porque eso es el humano. Amén. Y si usted piensa que todo va a ser color de rosa, no. Tiene que aterrizar y ver que usted está en el mundo de los humanos. En el mundo de los humanos, donde hay incomprensión, donde hay egoísmo. En el mundo de los humanos, donde hay problemas. En el mundo de los humanos, donde hay desengaños. En el mundo de los humanos, donde hay tantas maldades. Es ahí donde estamos, amados. Pero por encima de todas estas cosas, Dios nos llama, nos hace un llamado a levantar las alas como las águilas. Amén. La
palabra del Señor nos trae muchos versos donde podemos ver al Señor actuando muy especial, con promesas muy especiales para sus hijos. Mientras que el impío, el inconverso, el que no tiene a Dios en sus noticias, lamentablemente se descarría, comete locuras, atenta contra su propia vida y la vida de su familia. Sin embargo, nos dice la palabra del Señor, Isaías 43, verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Una promesa de Dios para nosotros, amados. No tan solo lo escribió Isaías para aquel momento, sino para nosotros también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y palabra. ¿Qué más nos dice el Señor? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. No se quede con el problema, amados. No se quede con la dificultad. Busque ayuda en Dios. Busque hermanos de oración dispuestos a clamar, a ayudarle con su dificultad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5, 7. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No dice de alguna consolación, dice de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros también fuimos consolados por Dios. Amén. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Salmo 23, verso 4. Son textos de la palabra del Señor donde invita al creyente a confiar en Dios, a esperar en Dios, a saber que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te consolaré. Amén. Con la diestra de mi justicia. Oh, al escuchar estos versos, amados, nos traen a nosotros consuelo de parte del Señor. Amén. Saber que hay un Dios que está interesado en resolver nuestra situación. Dice la palabra del Señor que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Isaías 53, verso 5. Correrán y no se cansarán. La acción de correr sugiere juventud, salud, energía.
aquellos que han entrado en edad, amén. Esto muchas veces es un poco difícil, pero ¿qué dice aquí la palabra? Escribe las características de aquel que le sirve a Dios. Correrán, dice la palabra, y no se cansarán. Sugiere energía constante. No es vencido por el desaliento ni por las luchas. Caminarán y no se fatigarán. En la Biblia se mencionan casos de personas que con la asistencia divina caminaron largas jornadas. Lo vemos en el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Caminaron de aquí para allá y de allá para acá. Amén, alimentados por el maná. Peregrinaron 40 años. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8, menciona la palabra de Dios que Elías caminó 40 días y 40 noches fortalecido con la comida que Dios le preparó. ¿Qué le parece? Que usted se coma una comida, ahora vamos a comer casi, y que usted no necesite comida por 40 días más. Usted no tenga que comer por 40 días más. Qué bendición esa, ¿verdad que sí? Eso fue lo que sucedió con Elías, hermano. Camino a Oreb. Caminó 40 días y 40 noches. Es una promesa de la palabra del Señor. Para que veamos lo sobrenatural de Dios. Para que veamos que las cosas que al hombre parecen ridículas, las cosas que al hombre no caben en la mente del hombre, para Dios sí son posibles. ¿Cuánto creen eso? Para Dios sí son posibles. Un ejemplo de un hombre que había caminado la jornada de la vida sin haber desmayado es el apóstol Pablo, que dijo: he peleado la buena batalla. Amén. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y no tan solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 20, nos dice la palabra del Señor: hijo mío,